Noches, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición desde el Jardín de los Cerezos en nuestro podcast Algo que Compartir. Hoy, jueves 23 de noviembre, hacemos esta nueva sesión en nuestra 51 sesión en la cual nos reunimos para hablar de otro importante tema, las leucemias. Y hoy estamos en coordinación hoy día con un gran invitado, el doctor Mariano Berro, desde el Hospital Universitario de Austral, Argentina, quien es un especialista, ya vamos a conocer un poco más de él en breve, y quien es un especialista en trasplante y hematólogo, médico internista. Y vamos a conocer del gran trabajo que él desarrolla y vamos a invitarte a ti que en este momento te estás conectando para que hagas parte de este programa, de este importante tema que son las leucemias. Es importante también entender que las leucemias, en muchos de los casos, han incrementado. Sabemos que las leucemias también se trabajan en los niños, en los adultos, y cada vez es más frecuente poder comprender los diferentes tipos de leucemia y diagnósticos a los que nos afrontamos. Y es importante entender qué factores se involucran en él y los tipos de tratamiento. Por eso, como en todas las sesiones, te invitamos a dejar tus preguntas dentro de nuestro chat para hacer aún más interesante nuestro programa. Y bueno, y sin esperarlo más, le damos la bienvenida al doctor Mariano Berro. Bienvenido, doctor Mariano, ¿cómo está? Voy a contar un poco de usted. Bienvenido, doctor. Buenas noches, muchas gracias, Ivonne. Gracias, doctor. Bien, el doctor Mariano es médico especialista en medicina interna, hematología, doctor en ciencias biomédicas por la Universidad de Austral, jefe de la unidad de trasplante hematopoyético, médico de planta del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Austral, factores de riesgo predictores del outcome post-trasplante hematopoyético. También, como conversábamos por interno, ha desarrollado una tesis doctoral, una grandiosa tesis doctoral con la que se ha graduado de médico de servicio de hematología. Su tema fue el trasplante hematopoyético, impacto de las variables clínicas e inmunogenéticas en la mortalidad, dirigido también por el doctor Gustavo Kuzminski y la doctora Carolina Belli. El doctor Gustavo también lo hemos tenido aquí en el programa y ha sido también para nosotros muy grato poder contar con él. Es realmente toda una trayectoria muy importante contar con el doctor Mariano Berro. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muchas gracias, Ivonne, por la invitación. Bueno, intrigado a ver cómo puedo, qué surge de la charla, qué le puedo contar, que les sirva a ustedes para su vida y su práctica. Excelente, doctor. Bueno, para empezar, creo yo que la primera pregunta que muchos de nuestros televidentes se hacen y las personas que se van a conectar después es qué son las leucemias, ¿no? Nacen en el sistema óseo de alguna manera. ¿Cómo funcionan las leucemias? ¿A qué se le define como una leucemia? Y luego podemos ir hablando un poquito más de estas características. Adelante, Bueno, doctor. muy bien. Entonces, para empezar así como de lo más general a lo más particular, una leucemia, el nombre viene de su origen cinemétrico griego. Leu es blanco, emia es la terminación que se refiere a lo que hay en la sangre. Y entonces deviene de el hallazgo en su momento, de varios siglos atrás, de una sangre muy blanca. Y la sangre muy blanca era porque estaba cargada de leucocitos, o sea, de glóbulos blancos. Por ende, leucemia es la enfermedad donde tenemos muchos glóbulos blancos en la sangre. Hay varios tipos de leucemias. Básicamente se dividen en las leucemias las agudas y las leucemias crónicas. Y son muy distintas unas de las otras. Y a su vez también se dividen en leucemias linfoides y leucemias mieloides. Pero entonces, para hacer un poco bien didáctica la explicación, si hablamos de las leucemias crónicas, son enfermedades que en general afectan a la gente grande. No vamos a poner exactamente corte, pero adultos. Y entonces
decimos que las leucemias crónicas tenemos la leucemia linfocítica crónica o linfática crónica, que es lo mismo, y la leucemia amiloide crónica. Y a su vez, dentro de esas dos entidades, hoy en día podemos decir que es muy distinto el comportamiento de una enfermedad y la otra, porque la leucemia amiloide crónica es una enfermedad que gracias al enorme conocimiento de la ciencia se logró disecar a la célula enferma y reconocer una alteración genética propia de esa célula enferma que se llama cromosoma Filadelfia. Es una alteración de los genes que se dan en esa célula y el conocimiento de ese mecanismo que lleva a la leucemia dio origen al desarrollo de una droga que se dirige directamente a tratar esa célula enferma. Y esta droga es por vía oral. Y entonces, la historia natural de una persona con leucemia amiloide crónica es muy, muy distinta a la historia natural de todas las otras leucemias, tanto de la leucemia crónica como de las leucemias agudas. Porque con un remedio por boca, la inmensísima mayoría de los pacientes logran remitir la leucemia, o sea, ponerla en cero y hasta incluso, ya desde hace un par de años se habla de posibles curaciones, donde después se puede abandonar el tratamiento y la leucemia no regresa. Y entonces es una situación donde el enfermo, en general, diagnosticó su leucemia porque en un análisis de sangre se la encontró, típicamente en un chequeo laboral, ¿no? Uno entra a un trabajo nuevo, le piden análisis y encuentran los valores por las nubes, 100.000 glóbulos blancos cuando lo normal es tener hasta 4.000. Y se hace alguna investigación más, se hace una punción de médulas, que es donde habitualmente vamos a buscar bien el subtipo de leucemia, y se confirma que es una leucemia amiloide crónica y realmente el paciente recupera su calidad de vida si es que alguna vez la perdió, y con un remedio por boca, de vuelta, insisto, mantiene una vida normal y muy probablemente se cure. Al lado de esa está la leucemia linfocítica crónica, que también se la puede encontrar en un chequeo de salud, en un control, en un laboratorio que le pide el clínico, que le pide el especialista que fuera, y de repente encontramos que están un poco altos los glóbulos blancos. La diferencia grande entre la leucemia linfática crónica y la amiloide crónica es que la linfática crónica no tiene un origen tan claramente determinado, no tiene ese cromosoma Filadelfia o algo que se le parezca. Y entonces no se ha desarrollado hasta el día de hoy un tratamiento tan efectivo, y además de efectivo que el otro es por vía oral, o sea, le hace re fácil la vida al paciente. Entonces la leucemia linfática crónica es una enfermedad que muchas veces la persona que se la diagnostica convive con esa enfermedad, y hasta que la enfermedad no le genera alguna repercusión en su calidad de vida, o algunas otras alteraciones más propias y específicas de la materia, que no tiene mucho sentido que ahondemos en este momento al menos, hasta que no ocurre eso, no se la trata. Y no se la trata porque al ser una enfermedad crónica, una leucemia crónica de tipo incurable, o sea, tratamientos que tenemos al alcance de la mano son muy efectivos, pero no curan la leucemia. Y por lo tanto, efectivos la reducen, incluso la pueden hacer desaparecer de los análisis que hagamos, pero después vuelve la leucemia. Y entonces, cuando vuelve, la herramienta que usamos en la primera instancia ya no nos sirve, porque la leucemia que reaparece después de esta quimio es resistente a esta quimio. Entonces quemamos una línea de tratamiento. Por ende, las líneas de tratamiento se reservan para cuando la leucemia realmente está jorobando la vida del paciente. Ahora, del otro lado del capítulo son las leucemias agudas, y eso es una situación completamente opuesta a la que acabo de describir. Una leucemia aguda, el paciente se le diagnostica en la inmensísima mayoría de los casos porque la leucemia atraviesa a la salud del paciente y lo lleva a consultar muy comúnmente a una guardia, a una emergencia, porque de pronto se desplomó la capacidad de producir de la médula ósea, de producir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos sanos o las plaquetas, y esta insuficiencia de la médula ósea repercute en un extremo cansancio, si hay mucha anemia, repercute en infecciones a repetición cuando caen los glóbulos blancos, o repercute en un sangrado si las plaquetas están muy bajas. Y otras manifestaciones alrededor de esto. Por lo tanto, la persona que tiene una leucemia aguda, nos enteramos porque cayó la guardia y está verdaderamente enfermo. Y eso viene de la mano con que los tratamientos que hay que hacer suelen ser intensos, suelen ser agresivos, y suelen ser muchos por vía endovenosa, con la persona internada por varias semanas, y entonces realmente hasta que la persona recupera su calidad de vida pasa mucho tiempo, y en el medio hay muchos sinsabores, pacientes que pueden fallecer por la leucemia, pacientes que le va bien y que se curan de la leucemia, pero que el tratamiento dejó sus secuelas
físicas, anímicas, etcétera. Y es importante lo que usted dice porque si esta leucemia es tan impredecible como lo acaba de describir, hace que también este pronóstico que se espera de la enfermedad también sea bastante riesgoso. Entonces, por ende, es importante que también el diagnóstico sea muy exquisito, o sea, que sea muy puntual, porque si de repente el especialista no tiene mucha claridad, puede generar en el paciente estas falsas esperanzas o estas situaciones que no se dan. Ahora, estas leucemias, doctor, ¿cuán frecuentes son? Porque se dan mucho en los niños. Este tema en los niños es uno de los Eh, factores que más se dan. Y en los adultos se da, como usted también dice, en este tema del trabajo, que uno lo puede detectar, pero en el caso de los niños es una situación con mayor frecuencia. ¿Podría de repente ahondar en este punto? a ver, entonces, ahora volvemos a las diferencias etarias y voy a ir un poquito atrás al comentario que hiciste, Ivonne, que me pareció interesante, y es la importancia de un diagnóstico preciso. El pronóstico de una leucemia aguda, y nos quedamos con esas, es muy variable. Tenés las linfoblásticas y las mieloblásticas, pero adentro de cada uno también es muy variable, porque dependiendo de las alteraciones genéticas que pueda tener la leucemia, y acá a mí siempre me gusta aclararle a los pacientes que cuando hablamos de alteraciones genéticas de la leucemia, la inmensísima mayoría de las veces son problemas genéticos propios de la célula oncológica y no de todo el enfermo. No es que la persona tiene un gen alterado y por Exacto. ende lo van a heredar sus hijos. Son muy, muy, muy raras las leucemias heredables, o sea, que se vienen a partir de genes que uno hereda del padre o de la madre. Casi siempre son enfermedades oncológicas de novo. La alteración genética es propia de la célula oncológica. Y entonces, dependiendo del tipo de alteración genética, lo que podamos nosotros es predecir cuán bien o cuán mal le va a ir, qué tipo de intensidad de tratamiento puede necesitar y, entre otras cosas, si va a necesitar un trasplante. Y si quieren, después hablamos más tarde de trasplante, que por ahí es un poco más Claro. extenso para vos. Ujú. Y vuelvo entonces a la otra pregunta, que es las diferencias en el grupo etario. En pediatría, la leucemia linfoblástica aguda, LLA por las siglas, o ALL, las siglas en inglés, es la enfermedad oncológica más común de la infancia. O sea, es el cáncer más común que tienen los chiquitos. LLA. En cambio, la LMA, la leucemia mieloblástica aguda, es más infrecuente en la infancia. Ahora, en la vida adulta es más común la leucemia mieloblástica aguda, la LMA. Tanto la LMA que nace de nuevo, como las LMA que por ahí devienen de otros problemas propios de la médula ósea, un poco más crónicos, y que finalmente llevan a la leucemia mieloblástica aguda. También tenemos en los adultos LLA, leucemias linfoblásticas agudas, como la de los niños, pero son diferentes, se portan distinto. La de los niños es una enfermedad que tiene una alta tasa de curación. Tengo un sobrino que tuvo una LLA. El diagnóstico, ahora yo no me acuerdo, pero fue hace como 6 años. En el momento me asusté un montonazo. Me acuerdo Ujú. perfectamente el día que se le hizo el diagnóstico, cómo le dije a mi mujer, es un sobrino, o sea, hijo de la hermana de mi mujer. Me acuerdo todos esos detalles de ese momento. Por suerte, al ser pediátrico, yo hago adultos, no hago nada de pediatría. No me involucré en absoluto en ninguna decisión terapéutica y los acompañé como una persona que entiende el tema, pero básicamente los acompañé a mi cuñada y a su marido. Eh, por suerte se curan muchos chiquitos con leucemia linfocítica aguda, por dos razones. Uno, porque la biología de la leucemia suele ser buena, suele ser muy buena respondedora a los tratamientos. Y dos, porque los chiquitos son como de goma, decimos acá. Le podemos tirar los venenos, que son nuestras quimios, que los chiquitos van a bancársela y van a lograr salir adelante. En cambio, los adultos, cuanto más adulto es el paciente, más tenemos que cuidarnos de las dosis de esas medicaciones para evitar toxicidades al final indeseables. Eso es un punto. Y por otro punto, como decía, la leucemia, la célula, el genio de la célula es más jorobado, tiende a ser más resistente y además también de pronto por ahí a responder bien al principio, pero recaer atrás de vuelta. Y eso es la dificultad en adultos y en pediátricos. Y esto es importante, lo que indica con respecto a la resistencia que se puede tener. De hecho, siempre lo comento en los diferentes programas, el pronóstico de éxito en los niños es mucho mejor porque tienen mayores resistencia en la mayoría de los casos.
¿no? En la mayoría de los casos, siempre hay excepciones, de repente, dependiendo cómo se encuentra la enfermedad, y eso ayuda. Ahora, la leucemia mieloide en el adulto Mm, suele desarrollar, usted indicaba algunas características propias del desvanecimiento, el tema de la mm. energía. ¿Qué otros elementos también se pueden esperar como efectos secundarios? En algunos pacientes hemos tenido en algunos cerezos el hecho que han perdido o han tenido problemas cardíacos relacionados con la leucemia y también pérdida de la memoria o efectos eh, que afectan dentro del cerebro. ¿Es propio de la leucemia o podemos estar hablando de una situación de metástasis? Bueno, varios puntos tocaste, Ivonne. Ujú, Arranco por el último, que es el más fácil. El ujú, concepto de metástasis no existe en la oncomatología. Y acá ujú, es importantísimo diferenciar esto para la gente que está ahí oyendo. Uno habla de metástasis cuando tiene un cáncer de un órgano sólido. Ejemplo, un claro. cáncer de pulmón que está anclado en el pulmón y metastatiza en los ganglios o por sangre en otros tejidos. Ejemplo, el cerebro. Las leucemias y Va muchos por todos linfomas, lados. pero hablamos de las leucemias en particular, el glóbulo blanco no está anclado a un tejido. El glóbulo blanco está naturalmente en la médula ósea y eventualmente, según el tipo de glóbulo blanco, puede estar también en los ganglios linfáticos o en el vaso. Son todos órganos hematopoyéticos. Al no estar anclado, ese glóbulo blanco circula con normalidad. Tanto la célula sana como su par oncológico. Entonces, no se habla realmente de metástasis en las leucemias agudas, porque naturalmente cuando debutan están por todos lados, es la forma de comportarse. Sería muy Mm, raro que encontremos una leucemia ahí mínima en el debut. La encontramos en todos lados. Ahora, hay veces que las leucemias comprometen algunos lugares en particular y llamamos santuarios, sobre todo al sistema nervioso central, que se logre colar por la barrera que existe entre la sangre y el cerebro, se logre colar y alojarse ahí. Y entonces que el paciente tenga manifestaciones neurológicas cuando debuta la leucemia o en algún momento del devenir de su tratamiento. Esa manifestación es más común de la leucemia linfoblástica aguda, aquella que es típica en la infancia, pero también tenemos en el adulto. En la leucemia mieloblástica aguda es más raro que la leucemia comprometa el sistema nervioso central de manera directa. Pero qué cosas sí podemos tener o qué cosas sí puede ocurrir es un sangrado. Como falla la producción de la médula, no tenemos plaquetas, los sangrados se dan casi de manera espontánea. Los sangrados pueden manifestarse en muchos lugares del cuerpo. Por ejemplo, que de repente el paciente diga, me encuentro moretones y nunca me golpeé. O mm, tengo sangrado por nariz. O me cepillo los dientes y empiezo a tener sangrado en las encías, sangrado en la materia fecal, etc. Esos sangrados son relativamente fáciles de notar. son Y en todo visibles. caso, no tan alarmantes. Pero a veces los sangrados son internos. Entonces, en algún órgano profundo, y peor todavía si es en el sistema nervioso central, porque ahí ya implica una urgencia de difícil manejo, porque hay un sangrado cerebral, en todo caso a veces hay que intervenirlo, y la persona cuando lo metes en la guardia, te das cuenta que su médula falla por todos lados, e intervenir quirúrgicamente, o sea, meter en quirófano a una persona sin blancos, sin plaquetas, sin rojos, es complicado. Después a veces tenemos secuelas cardiológicas o secuelas neurológicas por el tratamiento. Por ejemplo, si tenemos que hacer irradiación, a veces la radioterapia puede tener secuelas neurológicas o secuelas pulmonares. Manifestaciones cardíacas del inicio de la leucemia, por ahí sería más común en los pacientes adultos de edad avanzada, con su condición cardíaca preexistente, y como el corazón necesita, o sea, el corazón suple, se encarga de llevar la sangre a los tejidos. Cuando están muy bajos los glóbulos rojos, de pronto es como si hubiera una sangre más diluida, y entonces el cuerpo sensa que le llega menos oxígeno y exige más al corazón. Y entonces el corazón, en esa suerte de sobreexigencia, por ahí manifiesta un infarto o cosas similares. Ok, doctor, y en este proceso, ¿cómo tiene que de repente reaccionar o qué es lo más esperado por parte del cerezo, del paciente? ¿Qué es lo más esperado para que pueda generar un mejor pronóstico y cómo la familia puede aportar en ese proceso? Bueno, es un capítulo gigante eso. A ver, eh,
Yo creo que es sumamente importante y yo creo que acá debe haber tocado muchos temas de esto el doctor Ujú, Kumisky, que es un verdadero ujú. especialista en la Ser relación médico-paciente, ¿no? Y, médico-paciente. sí, y yo soy un discípulo de él en todo sentido, así que quizás lo que diga repita, y espero si lo repito, No repetirlo se bien, preocupe, adelante, adelante. pero entonces haber estado bien formado por Gustavo. Eh, yo creo que lo más importante de todo es la confianza que el paciente tenga en el equipo tratante. Entonces, nosotros siempre firmamos una suerte de contrato con el paciente, donde no le garantizamos que lo vamos a curar, pero le garantizamos que lo vamos a acompañar en ese proceso y que vamos a dar todo lo que esté de nuestro alcance para poder acompañarlo y si se puede, ojalá lleguemos al objetivo de la curación, que es el objetivo máximo. Pero lo que necesitamos de parte del paciente es que la confianza esté puesta en nosotros, ¿no? Porque si el paciente pisa sobre una tierra movediza y entonces cada cosa que el médico propone, el paciente duda, no está seguro, pide una consulta por otro lado y hace venir un médico de afuera. Bueno, por supuesto que está en su derecho el paciente y si lo Claro. necesita está bien que lo haga, pero para nosotros es muy importante que el paciente confíe. Y así como el paciente confíe, que confíen también el grupo acompañante, la familia. Y entonces, en la comunicación con el paciente, que esté también la familia involucrada, que generalmente suele ser una o a veces más personas, que a partir de lo que las preferencias del paciente se define, quien sea, el cónyuge, un hijo, bueno, quien fuera, los padres, si es un paciente menor, es muy importante que los involucremos en las decisiones que vayamos a tomar. Porque lamentablemente, en nuestra especialidad, muchas veces, de los tres componentes de la relación, que son el equipo tratante, pues ni siquiera es el médico, sino el equipo tratante, Ujú. el paciente y el entorno, muchas veces el paciente ya no está más. Y quedamos el equipo tratante y el entorno. Y entonces, la, la relación tiene que ser más allá del paciente con todo el entorno presente. Y siempre Gustavo habla, Kumisky, habla del síndrome del pluscuamperfecto del pretérito, que ya me mareé, ¿no? En la lingüística. Pero básicamente es, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esto o aquello? Y Ujú. entonces eso es lo peor que le puede quedar al familiar, al paciente, pero cuando el paciente se vaya, si se va el paciente, lo que queda al familiar. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho el trasplante, que no lo quisimos hacer porque éramos riesgosos? O al revés, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiéramos hecho porque hicimos el trasplante y mi marido, mi mujer, mi hijo, mi mamá se murieron en el trasplante? Entonces, la conversación, la comunicación, la confianza es absolutamente trascendental. De hecho, que sí, doctor, la palabra leucemia le pasa, yo creo que de todos los cánceres o los tipos de presentación que se manifiestan los cánceres, la leucemia es uno de los, creo que, seguida de la palabra cáncer, que cuando uno escucha la palabra cáncer y automáticamente coloca el nombre o sinónimo de muerte, lo mismo le pasa a la leucemia. Cuando la persona escucha a los Mm, pacientes que uno puede escuchar el término cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, pero cuando escucha la palabra leucemia, automáticamente me ocurre en la consulta y nos ocurre a muchos profesionales y oncólogos que la palabra leucemia automáticamente le da esta connotación de muerte al paciente. mm. Y ahora, cuando usted mencionaba qué pasa cuando en estas tres aristas, el equipo tratante, la familia y el paciente, se va el paciente. Cuando usted dice se va el paciente, quiere decir que el paciente abandona el deseo de querer saber. ¿A qué se refiere cuando el No, paciente no está? que se muere, Ajá. que fallece. Por eso Ujú, digo, lamentablemente en nuestra especialidad muchos pacientes fallecen, sobre todo en las leucemias agudas, que son ujú, enfermedades muy agresivas. En las crónicas, como le decía, en la LMC, en la mieloide crónica, hoy en día casi ninguno fallece. En la LLC, muchas veces fallecen con la LLC, la leucemia linfocítica crónica, y no de, porque son enfermedades crónicas que muchas veces ni tratamos porque no hacen falta, o las ujú. tratamos y se remite, y son personas de edad avanzada, entonces por ahí después fallece de viejo, digamos, para simplificarlo. Las leucemias agudas son verdaderamente otro capítulo, y esta sensación que vos decís, Ivonne, de certificado de defunción, que implica que te digan que tenés una leucemia, Ujú, hace referencia a las leucemias agudas. Y entonces cuando yo digo que el paciente ya no está, es el paciente que se murió, que lo ujú, perdimos. ujú, Y esa sensación es donde yo digo, re importante, entonces refuerzo el concepto de
que el entorno, que la familia, se quede con esa sensación de qué hubiera pasado si hacíamos esta u otra cosa distinta. Ujú. Por eso ahondo en el concepto ese, en que es importantísimo conversar con el paciente y con el grupo familiar que se defina, por deseo del paciente, sobre dónde estamos, qué pronóstico tenemos, qué opciones de tratamiento tenemos, cuál le recomendamos nosotros. Nosotros siempre vamos a recomendar un tratamiento, pero al final del día, el que lo va a elegir y decir es el paciente. Con nuestra recomendación firme, por supuesto. Y entonces el entorno familiar conversarán, dialogarán y decidiremos todos juntos a partir de lo que el paciente quiere de su vida, el camino que seguimos. Y aquí, doctor, entrando un poco más al propio diagnóstico, en estos 4 tipos, podríamos de repente, yo sé que de repente hay muchos efectos dentro del proceso, pero ¿qué se espera de cada paciente en cada uno de estos tipos? ¿Cuál es eh, su comportamiento frente a la enfermedad? De repente en Bueno, sintomatología, hablando ok. propiamente dicho, características Entonces, sintomatológicas. por eso, yo como les Mm, comentaba, las leucemias ujú, crónicas en general no tienen síntomas. ujú, Son diagnosticadas en un chequeo de salud. El paciente se hace un laboratorio antes de entrar a un trabajo o un chequeo de salud que le manda a hacer el clínico, médico de cabecera, tac, y aparece la leucemia. O sea, no trae síntomas. Cuando uno le da la información al paciente que efectivamente tiene una leucemia crónica, es como un baldazo de agua fría, porque claro. como bien decís Ivonne, la palabra leucemia está asociada a muerte. Pero, entonces, según el subtipo de leucemia crónica, si efectivamente es una leucemia amiloide crónica, rápidamente el paciente entra en esta sintonía de que tiene altísimas chances de curarse con un comprimido por boca y nada más. No tener que internarse nunca, ni una vez, y llevar adelante una vida con calidad de vida prácticamente normal, sí que no es normal. Ujú. La otra cara, la leucemia linfocítica crónica, entonces tampoco suele tener síntomas, pero ya es una condición un poco distinta, porque es una enfermedad crónica que nosotros no le vamos a poder curar. Y eso lo decimos bien claramente cuando finalmente llegamos a ese diagnóstico. Nosotros le aclaramos al paciente que esa enfermedad no se la vamos a poder curar, pero probablemente nunca se la tengamos que tratar tampoco, porque entonces es una enfermedad que lo va a acompañar toda su vida y que lo ideal va a ser que dentro de 10, 15, 20 años, porque hablamos de personas de pronto de una media de edad de 70 años, entonces, no sé, que a los 90 se puede morir de un infarto, de un ACV o de lo que fuera, con la leucemia crónica y no por la leucemia crónica. Por supuesto que en el medio muchos pacientes se tienen que finalmente tratar, porque la leucemia empieza a generarle síntomas. ¿Cómo Los cuáles? síntomas los síntomas estos donde la misma médula empieza a ser insuficiente en su capacidad de producir, los síntomas del cansancio, los mareos, por la anemia, o que cayeron mucho las plaquetas y hay un sangrado, esta es más rara, o que se pescan una neumonía todos los inviernos y una gripe todos los inviernos, o sea, infecciones a repetición. Y como cuarto gran síntoma de la leucemia linfocítica crónica, que crecen mucho los ganglios, porque es una leucemia que se aloja en los ganglios linfáticos. Y entonces los ganglios crecen de tamaño, en el cuello, en las axilas, el vaso, y eso entonces le trae molestias físicas al paciente. Y esto que describe se da en la etapa ya avanzada de la edad o al inicio en la edad, porque supongamos que a No, alguien le diagnostican a los 20 años de edad o a los sí. 30 años, ¿en qué tiempo se darían estos Entonces, procesos? nunca vi, yo no soy extremadamente viejo, pero nunca vi una leucemia linfocítica crónica diagnosticada a los 30 años. Ujú, Podemos decir que casi que no existe. mm, La leucemia linfocítica crónica se diagnostica a partir de los 60 o más, de promedio. Por supuesto puede haber un poco más joven, pero de promedio. Y entonces, casi siempre se diagnostica sin síntomas y los síntomas devienen con el correr de los años, ya con un paciente alertado de los síntomas. Y entonces los detectamos en el consultorio, porque uno dice, ¿tenés este diagnóstico? No está bueno, por supuesto, no es una buena noticia, pero bueno, quizás es una enfermedad que te acompañe toda la vida, pero nunca te genera un malestar. Nos vamos a ver de vuelta en 3 meses, nos vamos a ver de vuelta en 6 meses, nos vamos a ver de vuelta anualmente según el momento y la agresividad de la propia leucemia. Y en esos controles, de repente vamos viendo
que empezó, "Ay, sabe doctor, estoy un poco cansado, no llego al final del día con energía, o sí, la verdad que me pesqué una gripe, una neumonía y no sé, y otra infección X. Bueno, entonces empezamos a notar que ya es momento de tratar esa leucemia crónica. Y ahí Mm. entonces el paciente entra en ese proceso quizás más intenso de tratamientos. Afortunadamente también existen tratamientos por boca, a diferencia de la leucemia mieloide crónica, que aquellos tratamientos por boca son muy efectivos porque, como yo decía, se disecó la enfermedad, se disecó la célula oncológica y el defecto genético se cromosoma en Filadelfia y se generó una droga para esa alteración genética y entonces la leucemia mieloide crónica se curan. Los tratamientos por boca de la leucemia linfoide crónica no tienen ese grado de conocimiento en profundidad de la célula. O quizás es una enfermedad un poquito más heterogénea y entonces existen muchas LLC distintas. El Ujú. tiempo quizás no lo dirá eso. Entonces existen tratamientos por boca, son muy efectivos en reducir la enfermedad, pero no en curarla. Ok. Y de ahí tendríamos el siguiente tipo, la ¿Sí? mieloide. ¿Esa se refiere a la crónica, mieloide crónica? Mieloide crónica es Mieloide la que se crónica, cura. ya. Linfoide crónica es la que no se cura, pero se trata bastante bien cuando hace falta tratarla y a veces ni siquiera hace Ya. falta tratarla. Y de Ujú. este lado tenemos las agudas. Y las agudas también tenemos la linfoide aguda o linfoblástica aguda y la mieloide aguda o mieloblástica aguda. Estas dos agudas son bastante similares en cuanto a cómo se portan cuando aparece. Y lo que yo Ujú. decía hace un rato, cuando aparece la leucemia, te lleva puesto. Te sentís muy mal, vas a la guardia porque no podés con tu vida. Ujú. En ese caso ya es lo que viene a hacer que también la persona se deteriora, ya no puede afrontar una Así. vida cotidiana natural. Y en ese caso, ¿se puede en algún momento, cuando se toma en consideración las quimioterapias, por ejemplo? Bueno, entonces, las leucemias agudas necesitan quimioterapia desde el día cero. Ujú. Diagnosticamos una leucemia aguda en la guardia, lo subimos al piso de internación y pensamos ya qué quimio tenemos que dar. Y entonces la quimio ahí sí es muy variable en función de La el tipo edad. de leucemia aguda y la edad del paciente y las comorbilidades. No es lo mismo tratar una LLA, como decía antes, a los 70 años, con un infarto, con los riñones medio medio, con problemas pulmonares crónicos por el cigarrillo, a la misma leucemia linfática aguda a los 5 años, como fue mi sobrino, que se le pudo tirar toda la medicación entera quimioterápica por vena, algunas cosas por boca, porque sabíamos que lo iba a resistir. Entonces, bueno, la intensidad de la quimioterapia y los tipos de compuestos que usamos, casi siempre endovenosos, pero por ahí algunos que otro por boca. Bueno, la intensidad de eso varía en función de la edad, del subtipo de leucemia, pero sobre todo en función de la edad. Y entonces el paciente de edad avanzada, tanto la linfoblástica como la mieloblástica, tendemos a buscar opciones de quimio endovenosas u orales, pero menos intensas. Ujú. Y en todos estos casos, ¿cuándo podemos hablar de un trasplante hematopoyético? Muy Que bien, es una de sus especialidades, doctor. correcto. Nosotros, el trasplante, no me voy a meter de lleno en explicarlo todo, pero el trasplante hay dos grandes tipos, el autólogo y el alogénico. El trasplante autólogo es cuando la propia persona recolecta médula y se le vuelve a infundir a esa persona, o sea, se autodona. Ujú. Los trasplantes autólogos no se usan básicamente para las leucemias agudas. Así que los sacamos del escenario. Y hablamos de los trasplantes halogénicos. ¿Qué es un trasplante halogénico? Cuando te dona otra persona. Esa otra persona puede ser un hermano, si es igual en los genes de la compatibilidad con vos. Los genes de la compatibilidad tienen una herencia mendeliana. ¿Qué significa eso? Que heredamos un bloque de cada progenitor, un bloque de papá, un bloque de mamá. Y entonces con cada hermano tenemos el 25% de probabilidad de ser idéntico, el 50% de probabilidad de ser mitad igual y el 25% restante de no tener nada que ver, aunque seamos hermanos de padre y madre. Mm. Entonces, un hermano idéntico. Un hermano, padre o hijo, mitad igual, porque entonces puede ser Mm. que quedaste en la mitad. Tu padre va a ser mitad igual a vos, tu madre lo mismo, tus hijos también serán mitad igual a vos, y algún hermano puede ser mitad igual a vos. Ese trasplante, mitad igual, se le llama haploidéntico.
Y la tercera opción, existe una cuarta pero muy poco usada, la tercera opción es un donante de los registros internacionales, que no son los bancos. Y acá una aclaración bien técnica. Un banco es cuando tenemos guardado médula. Y no tenemos guardado médula en los bancos. Nosotros tenemos la información de los genes de la compatibilidad de esos 30 millones de donantes que hay a lo largo del mundo. Y cuando aparece una persona que necesita un trasplante, entonces se lo llama a ese donante en la punta del mundo que esté, se le pide que acuda de vuelta, que se vuelva a sacar sangre, que se confirme que es compatible con nuestro paciente, y ahí se manda a buscar la médula que viene de otro país, o a veces del mismo país, ¿no? Esos son los donantes a través de los registros, donantes no relacionados, o sea, no tienen parentesco con el paciente. Entonces, el trasplante halogénico, esto que yo acabo de explicar, es un procedimiento complejo y riesgoso. Mi tesis, de hecho, habla de qué factores de Ujú. riesgo clínicos e inmunogenéticos pueden predecir si el paciente le va a ir bien o le va a ir mal. ¿Y por qué es tan importante? Porque una proporción importante de pacientes les va mal y lamentablemente se mueren en el trasplante. Entonces, esa mortalidad va a ser distinta en función de muchos factores. Por ejemplo, no es lo mismo trasplantar a los 70 años que a los 5. No es lo mismo trasplantar a una persona que tiene infartos cardíacos que a una persona que tiene el corazón sano. Y así. Entonces, el trasplante se reserva para cuando la leucemia tiene muy bajas chances de curarse con los esquemas de quimioterapias solo. Ujú. Porque la quimioterapia cura muchas leucemias, pero una fracción importante de leucemias no se curan con quimioterapias. Claro. Y ahí vuelvo a un punto muy importante que Ivonne que dijiste muy al principio, y es la importancia del diagnóstico preciso cuando aparece la leucemia, de conocer esas características genéticas de las células malas, porque muchas veces esas características genéticas nos ayudan a nosotros a saber qué chances reales tiene de curarse solo con quimio, o por el contrario, de necesitar un trasplante en algún momento. Y de no temer al trasplante, ¿no? Porque este es uno de los elementos que también, y qué interesante lo que usted menciona no, como usted dice, no es un banco, pero este es esa central donde se encuentra internacionalmente todo este tema para poder tener la opción al acceso de obtener una médula de otra persona, no que no tiene esta relación y que en muchos de los casos también es riesgosa, pero también es una opción que se puede entender. Ahora, hoy en día mucho se habla de las células madres, esta relación de leucemia y células madre. Mm. ¿Cuán beneficiosa es, cuán real es? ¿Podría de repente ampliar sobre este punto, doctor? A ver, ¿y vos te referís a las células madre que cuando guardan el cordón? ¿A eso te Sí, estás ajá, refiriendo? ajá. Ok, En algunos casos muy es lo que buen hoy en punto. día se oscila mucho. Bueno, buen Uno. puntapié. Guardar un cordón hoy en día es muchos potenciales beneficios, pero ninguno probado al día de hoy. Por ende, yo creo que es un gran negocio. Esa Mm, es mi opinión. Un gran negocio de los que tienen los bancos, porque ahí sí es un banco, porque se queda guardado el producto del cordón. Es un gran negocio de los que tienen los bancos de cordón, que un poco apela al miedo de la sociedad de que algo me pase o algo le pase a mi hijo, y la necesidad de vivir con la certidumbre absoluta en todo nuestra vida. Y entonces apela a eso, un poco, un poco de psicopatía social, y entonces, venga, ponga los dólares y guardemos el cordón. Pero no hay ningún tratamiento demostrado al día de hoy que eso potencialmente se pueda terminar usando. Y acá voy a dar un ejemplo muy concreto. Nosotros tuvimos un paciente que tuvo una leucemia y se tuvo que trasplantar, que por alguna razón estudiamos a la hija a ver si era compatible con él y era recontracompatible. Cosas que es raro, una hija debería ser mitad igual a su padre, pero finalmente era muy compatible. Y entonces los padres, el enfermo y la mujer, nos dicen, nosotros guardamos el cordón de nuestra hija, lo podemos usar ahora. Nos dijimos, bueno, ok, busquemos el cordón. Y el cordón guardado, congelado en este banco determinado, era tan mala la calidad que no solamente no le servía para que se trasplante el padre con el cordón de la hija, porque a veces puede pasar eso, un adulto, tamaño grande, un cordón no tiene suficientes células. Así que eso podría haber pasado. Era tan malo el cordón que ni siquiera le servía a la propia niña para poder trasplantarse. Y además decirles que ese cordón
imaginémonos que las células eran suficientemente buenas en cantidad. Ese sistema inmune, ese tejido hematopoyético, el sistema inmune que deviene de esas células madre, de esa niña, a la propia niña, son los que permitieron la leucemia de alguna manera. Y acá quiero ser bien claro. Las enfermedades oncológicas son alteraciones genéticas de la célula mala, digámosle, pero a su vez, todo un permiso que el sistema inmunológico alrededor le da a esa célula a poder crecer y deja de atacar nuestro sistema inmunológico a esa célula oncológica. Entonces, usar unas células madre de cordón que en definitiva permitieron la leucemia después de X años en la niña, usar esas mismas células potencialmente va a llevar a que reaparezca la leucemia atrás de vuelta. Claro. Y acá, claro, otra cosita más, ¿qué son células madre? El término células madre es muy amplio. Y entonces uno tiene las células madre hematopoyéticas, que son las que dan origen a toda la hematopoiesis, blancos, rojos y plaquetas. Pero después también tenés células madres de otros tejidos, y también se hablan de las células madres mesenquimales, pero son no hematopoyéticos. En el cordón umbilical se tiene alto contenido de células madre hematopoyéticas, y por eso se hace un poco esta confusión o esta pregunta. Pero qué interesante lo que acaba de mencionar, porque sí, es una realidad. Hoy en día, este, y lamentablemente es lo que usted ha dicho, se ha convertido pues en un negocio, en una situación rentable para las personas, porque sí, en efecto, pues si es algo de mi cuerpo que de todas maneras me puede servir, pues no, porque si es genético, de todas maneras se va a dar, ¿no? Es como volver a colocarte la enfermedad, vamos a llamarlo así en resumen. Si Sí. está en esto, entonces, y aquí viene otra pregunta, el tema genético que tiene que ver un poco con su estudio inmunogenético. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podríamos trabajar el tema de la detección temprana? ¿O cómo trabajar? Porque si bien es cierto, el tema de la prevención, hoy cuando hablamos del cáncer, ya no es tan real el tema de la prevención, porque ya el cáncer casi es una enfermedad crónica. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podríamos trabajar la detección temprana? ¿Cómo reducir el factor Mm. de riesgo frente a la leucemia, doctor? Bueno, ¿Se puede fue hablar re algo amplia de la eso? pregunta. Ujú, Fue re amplia la pregunta, así que voy a intentar disecarla. Primero me parece importante que no hablemos del cáncer como una única problema. El cáncer es una bolsa de millones de enfermedades distintas. Así es. Y tenés muchísimos cánceres prevenibles cuando se los detecta tempranamente. Y por eso los screening oncológicos son muy importantes. Ejemplo, cáncer de mama. Toda mujer tiene que hacerse las mamografías a partir de tal edad y si tiene antecedentes familiares un poco más temprano. Cáncer de mama, cáncer de colon, chequeos con el dermatólogo, el cáncer de próstata en los hombres. Bueno, hay muchos cánceres que el screening, la detección temprana del cáncer, salvan vidas. Exacto. Hay Está en otros la cánceres detección que no, temprana. claro, hay otros cánceres que no pasa eso, porque no existe un método suficientemente sensible, se le llama, o sea, que logre detectar que podamos usar en la población general para encontrar entonces el cáncer en etapas tempranas. Hay cánceres prevenibles, no, perdón, la palabra no es prevenible, es Detectables, detectables. detectables en etapas tempranas y otros cánceres que no son detectables en etapa temprana. Después tenemos los cánceres que son hereditarios y hay algunas entonces condiciones familiares que predisponen a cánceres. Entonces, como decía, si mi mujer, su madre tuvo cáncer de mama a los 50 años, mi mujer se tiene que hacer la mamografía un poco antes, porque hay una predisposición familiar a eso. Es el ejemplo de Angelina Jolie, que se hizo las mastectomías bilateral Ujú. para que prevenir un futuro cáncer de mama. Bueno, en las enfermedades oncohematológicas son altamente infrecuente la asociación con factores genéticos que se heredan, o sea, con un problema genético del individuo entero, que desde embrión está la alteración genética y entonces todas las células de esa persona al crecer contienen la misma alteración genética. Esa situación es muy infrecuente. Es muy raro que una leucemia sea porque la persona heredó de su papá o de su mamá un gen alterado. Muy infrecuente. Entonces, ¿qué relaciones sí tenemos y que se conocen, pero hasta ahí es, en todo caso, condiciones de la inmunogenética que pueden
predecir cómo nos va a ir una vez que uno tiene ese problema. Y concretamente yo estudié un gen determinado que se llama TGF-beta, y los voy a aburrir si les explico mucho qué es eso, pero es No lo creo. un gen responsable del sistema inmunológico, entre otros. Entonces, ese sistema inmunológico, en esa situación del trasplante tan compleja, entonces alteraciones de ese gen permitían, o perdón, no lograban que el sistema inmunológico se porte lo suficientemente bien y el paciente, en vez de sufrir una crisis de determinada gravedad, la sufría más gravemente todavía. Y predecía entonces el riesgo de morirse en el trasplante. Alteraciones genéticas del sistema inmunológico. Eh, entonces, ¿cómo podemos realmente prevenir los cánceres hematológicos? Se sabe muy, muy poco. ¿Y por qué es esto? Porque lamentablemente uno para investigar en serio necesita fondos, o sea, dinero, plata. Y la inmensa mayoría de las investigaciones están movidas por fondos de la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica, su interés está en encontrar la droga que cura la leucemia, no en prevenirla, porque no hay rédito económico para la industria. Y no lo estoy diciendo de manera crítica, es una Claro, realidad, es claro, una es una industria que tiene realidad. que... Pero ¿qué pasa? Entonces, estudios realmente enfocados en encontrar los factores de riesgo que la generan, por lo tanto, para prevenirlos, ¿quién los va a sponsorear? ¿Quién va a pagar todo el costo de eso? Las universidades no tienen ese dinero. El Estado debería ser, me parece a mí. Es la única manera, porque aparte el Estado tiene un verdadero beneficio si lo encuentra. Porque si detectaste, si prevenís, no detectás, si prevenís la leucemia, te ahorras un montón de gastos en salud que Claro, un devienen tema de los casos que ocurren. Son decisiones gubernamentales realmente analizar importante. verdaderamente los factores de riesgo que llevan a las leucemias. Hoy conocemos muy poco. Es una pregunta típica de los pacientes, doctor, ¿por qué me pasó esto? Y yo le digo esto, lamentablemente sabemos muy poco de qué lo generó, pero sabemos mucho ahora que está y cómo tratarlo. ¿Por qué sabemos muy poco? Tiene que ver con esto que acabo de decirlo. Algunas leucemias agudas, y sobre todo la leucemia mieloblástica aguda en la edad más de adultos, devienen de, por ejemplo, enfermedades hematológicas de base. Se llama, por ejemplo, síndrome mielodisplásico. Una médula un poco enferma que después termina en la leucemia aguda. O a veces son secundarios, por ejemplo, una mujer que tuvo un cáncer de mama, que hizo quimioterapia y después le aparece una leucemia secundaria a la quimioterapia por cáncer de mama. Pero son muy pocos esos casos que uno detecta exactamente qué lo causó. La mayoría de las veces son, como llamamos nosotros, de novo, o sea, de la nada, de De nuevo. inicio. Sí. Y justamente iba a hacer por ahí una pregunta que me acaban de hacer por interno, si la leucemia podría convertirse en un cáncer secundario, o sea, podría darse como un factor, como Claro, un cáncer secundario. Justamente el ejemplo, ¿no? Si hay un cáncer de exactamente, mama, puede convertirse en un cáncer secundario, por ejemplo, es un caso. exactamente. Así Mm, es. ya, Así en como algún, también, así como también, perdón, nosotros digo, nuestros tratamientos de las leucemias después pueden traer otros cánceres secundarios. eso también, Ejemplo, el trasplante genera una susceptibilidad en varios tejidos, entre ellos la piel, a tener cáncer, bueno, cáncer de un piel, melanoma un podría ser. melanoma, sí, o vasocelular, pero sí, 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 melanoma también. Por ende, nosotros trabajamos en la prevención del cáncer de piel después del trasplante, como cero sol, sobre todo el primer verano después del trasplante. Nada de sol. Acá en Argentina es muy común ir a la playa en el verano. Bueno, Mm. nada de sol. Gorro, porque generalmente el paciente está pelado. Protector solar, abajo la sombrilla. Y remera fresca, manga larga. ¿Te puedes meter en el mar? Sí, sí. ¿Ya pasó suficiente tiempo del trasplante y tus defensas también y demás? ¿Te puedes meter en el mar? Sí. Pero después volvés a la sombrilla. Mucha fotoprotección. Y después ser muy quisquillosos en los screenings oncológicos, porque si tenías riesgo de cáncer de mama, ahora tenés un poco más de riesgo. Si tenías riesgo de cáncer de colon, ahora tenés un poco más de riesgo. Así que sé meticuloso en los screenings que te tocan por edad. Y hablando de los screening para el tema, ¿qué podría hacer una persona que aún no ha sido diagnosticada y en específico, qué podría, dentro de sus controles, una persona Mm, entre los 60, 70 años, vamos a hablar de una persona que ya está en el adulto mayor avanzado,
Entonces, ¿qué consideraciones se deberían de tomar dentro de ese screening, de ese kit de evaluaciones que debería solicitar y estar Mm, atento? Porque hay cosas que dentro de los chequeos se pueden hacer, pero a veces uno tiene que solicitar otros. Como sí, la sesión pasada teníamos el cáncer de páncreas y el especialista nos hablaba de que el cáncer de páncreas era, como usted acaba de mencionar, uno de los cánceres que menos se podía ver, ¿no? Que es mm, que no tienen esta menos sensibilidad para poder detectarlos a tiempo. sí. Entonces, en el caso de la leucemia, ¿cómo podríamos hacer con ello? Bueno, es una pregunta re difícil. ¿Por qué digo esto? Las leucemias agudas no hay manera de predecirlas. Mm, Porque como yo digo, te haces un laboratorio, te da perfecto y al mes tenés leucemia aguda. ujú, claro. Porque es tan rápido, es tan agresiva el crecimiento, la proliferación de las células, que ayer no detectabas nada y mañana estás con las células malas saliendo por las orejas. Las leucemias agudas no se pueden predecir. Y las Mm, crónicas, al final del día, si es la amiloide crónica, la diagnostiques con 10.000 blancos, con 50.000 o con 100.000 blancos, lo más probable es que la puedas tratar muy bien. Por lo tanto, con un hemograma, o sea, análisis de blancos, rojos y plaquetas anual, es más que suficiente. ujú. Ok, es decir, podríamos gestionar de alguna manera preventiva, vamos a llamarla preventiva bajo ese esquema. Sí. Entonces, con que en cuanto a los alimentos o de repente que puedan reforzar el sistema inmunológico, sé que de alguna Mm, manera, como nos ha venido diciendo desde el inicio de la sesión, hay muchos riesgos en muchos de los sentidos y poco de entender de esta, mm, creo que dentro de todos los cánceres que hemos tratado, creo que esta es la menos probable de poder estar a tono, de poder diagnosticarla. Entonces, mm. ¿cómo podríamos hacer en este caso en el tema de poder prevenir, aparte del screen? ¿Con qué Sí, a podríamos ver, ayudarnos? es otra pregunta que no tengo una respuesta muy certera. Los pacientes nos preguntan, entonces, ¿qué lo causó? ¿Qué podría haber sido distinto en mi dieta o qué? Y sobre todo nos preguntan cómo la dieta afecta una vez que está la enfermedad. Entonces, yo tengo que decir que no hay una dieta anticáncer, sobre todo antileucemia. Desde mi punto de vista, no hay una dieta antileucemia. Por ahí no puedo hablar, algunos cánceres en particular, claramente la dieta los puede afectar. El cáncer de esófago y el cáncer de recto tienen asociaciones con la dieta. Pero no hay una dieta que sea pro leucemia, una dieta antileucemia. Yo a los pacientes les digo siempre lo mismo, come variado, de todo un poco, come carnes de todo tipo, come legumbre, come verdura, come frutas, come harinas, come variado. Ahora, una vez que aparece la leucemia, después uno tiene que tener ciertas precauciones, porque hay algunos alimentos que tienen alto contenido de microbios y entonces se puede infectar. Pero ya hablamos de, una vez que esté diagnosticado, cómo hacemos para cuidar que no tenga complicaciones con el tratamiento y demás. Y la siguiente pregunta que muchas veces nos hacen los pacientes es, ¿qué pasa con el consumo de azúcar y el cáncer? Y quizás es un poco más común en los linfomas, que es otro tipo de cánceres que tratamos nosotros los hematólogos. Porque de hecho se sabe que muchos linfomas consumen azúcar. Se usa en el PET, que es un tipo de estudio tomográfico, donde se inyecta azúcar y donde está el linfoma, chupa tanto azúcar que emite, que devuelve una señal bien intensa, y así lo encontramos. Pero lo cierto es que no hay ningún estudio que diga que si comes más o menos azúcar vas a salvarte del linfoma o vas a morirte por el linfoma. Entonces, nosotros no tenemos suficiente evidencia para decir al paciente, restringite, no comas nada de azúcar que te vas a salvar de tu linfoma. No hay eso. Hay pacientes que lo hacen igual, ¿eh? Tampoco le podemos decir lo contrario. Come todo el azúcar que quieras porque es lo mismo. Yo les digo, no lo sé, porque no lo sé eso. Y lo que sí les digo, come sano, come variado. Ujú. Realmente creo que de todos los diagnósticos, esta es una de las que me ha dejado sin palabras por completo por todo lo complejo que es. Realmente que sí. Doctor, vamos a hacer aquí un alto para poder saludar a las personas que se han ido conectando. Aquí está, bueno, muchas gracias, Jackie, nos dice linda noche desde México. Elmer también lo saluda. Elmer Díaz Castillo. Mati Tincahualpa, buenas noches. Marta Paredes, gracias, nos dice.
Aris Abreu desde República Dominicana nos dice buenas noches desde República Dominicana. Raúl Falla le envía acá un Eh, saludo. Qué gusto de verlo, Mariano. Muchos saludos a usted y a todo su maravilloso equipo. Mi esposa y yo lo recordamos con mucho cariño. Un fuerte abrazo. Saludos también para el doctor Kuzminski. Realmente que sí, en este proceso creo que, bueno, a través de Raúl nos hemos conocido usted y yo. Y es importante entender, aquí me gustaría detenerme en esto que mucho afecta a las madres, en muchos de los casos, los padres en general, cuando hay una leucemia en los hijos, mm. ¿no? Y se hacen mucho de esta pregunta, ¿qué no hice dentro de mi dieta? ¿Qué hice? ¿Qué comida? ¿Qué predispuse? ¿Por qué mi hijo tuvo una leucemia? ¿No? Y entonces de repente aquí aclarar este punto que ya lo ha venido diciendo, pero en resumen, de repente poder afinar esta pregunta, ¿no? O sea, que usted, no es que usted haya tenido algo, haya dejado de hacer para que esto ocurra. Ahí voy a agregar a todo eso que dijo, que sostengo, que hay un estudio publicado en el Lancet, una revista británica. Los británicos suelen hacer como estudios un poco más poblacionales, donde encontró dos factores de riesgo asociados a la leucemia linfoblástica aguda de la infancia. Y las dos cosas que favorecían la menor incidencia de leucemia fue la lactancia materna, o sea, el bebé que tomó de pecho tiene menos leucemia, y el asistir a las guarderías durante las etapas tempranas de vida. ¿Y a qué se debe esto? Fundamentalmente a que refuerce el sistema inmunológico. Porque el niño que tiene contacto con muchos virus en esos primeros años de vida, claro, va a tener moco, va a tener fiebre, pero todos esos desafíos inmunológicos le generan un repertorio de sus defensas De defensa. tan bueno que le previene a la leucemia después. Qué potente respuesta. Qué potente respuesta, porque vivimos en una época en la que los padres evitan a toda costa de que los hijos se enfermen, ¿no? Total, Y vivimos en una época en la que nos hemos vuelto de repente excesivamente cuidadores del error, de prohibir el error y tolerar en todos los casos, hacer de todas las formas posibles porque no se enfermen. Y aquí también viene el tratamiento excesivo que hoy en día, antes de repente una gripe era una gripe, pero hoy corremos a un pediatra inmediatamente por una gripe o lo llenamos al niño con un botiquín de automedicación que de total. repente podemos estar dañando, ¿no? Entonces de repente ahí hay pruebas, hay estudios que validen que esta automedicación desde temprana edad puede afectar o puede desatar en algún momento situaciones como una leucemia u otros cánceres, doctor. ¿Cómo podría ser en ese sentido? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo puede ser en este sentido esta automedicación o este A ver, cuidado excesivo desde sí, pequeños? claro, yo digo, un poco lo que respondí antes sobre las guarderías maternales y el beneficio de los múltiples contactos, eso es favorable para las leucemias al menos. Ahora, la automedicación no sé si tendrá una vinculación directa con la leucemia, pero sin duda no es bueno y sobre todo la automedicación con antibióticos. Nos fuimos a otro capítulo distinto, ¿no? Pero el uso excesivo de antibióticos que la madre, que el padre tiene en su placar y en la primera fiebre le enchufa, acá le llamamos amoxidal, que es el típico antibiótico que tenemos a mano, derivado de la penicilina, lo que hace es generar gérmenes multiresistentes en Mm, la población y en todo caso después esas personas cuando se internan, uno tiene que empezar, en vez de empezar con el antibiótico determinado, tiene que empezar con uno mucho más fuerte. Y los antibióticos se agotan en un claro, momento y las múltiples resistencias son factores de riesgo enormes en las sociedades. En claro. Argentina se tiende a usar mucho la automedicación, sobre todo con el antibiótico, porque uno va a la farmacia y lo compra sin mucha prescripción médica. Pero eso es otro capítulo distinto a las leucemias. No es que dar Claro, antibiótico va a dar más o menos leucemia. claro. Simplemente en el tema de poder cuidar. Doctor, y dentro de este proceso, por ejemplo, a nivel de América Latina o a nivel mundial, el tema de la leucemia en temas estadísticos, ¿cómo nos golpea América Latina el tema de la leucemia? ¿Podría hablarse de algún tipo de dato donde se está Mm. desarrollando más?
este tipo de diagnóstico, doctor? No sé si tiene a la mano este A ver, alcance. acá el problema es que en Latinoamérica no tenemos estadísticas propias. Eso es algo que nos Entonces, está. y un poco tiene que ver con la falta de fondos a nivel gubernamental para Ujú, eso, para analizar ujú, incidencia de nuevos casos y en todo caso tras de esos factores de riesgo. Sí puedo decir que se sabe que en la leucemia linfolástica aguda, que también existe la Filadelfia positivo, igual que la LMC, la LLA, existe la Filadelfia positivo y existen una que se llaman Phi-like. ¿Qué significa Phi-like? Que tiene algo parecido a las Phi. Y se sabe que en Latinoamérica, en los adolescentes y adultos jóvenes, tenemos mayor cantidad de LLA Phi-like y no es buena la Phi-like. Tiende a portarse mal. Así que lo único que puedo decir desde el punto de vista de casuística, de epidemiológica en Latinoamérica, que hay un poquito más de proporción de leucemias linfológicas agudas de los jóvenes que se llaman estas Phi-like y que eso los hace un poquito peor. Ahora, la otra cosa importante es cómo funcionan nuestros sistemas de salud, porque eso es el otro gran problema. Los sistemas de salud públicos, donde la mayoría de la población de nuestros países latinoamericanos van a acceder al tratamiento de una leucemia en un hospital público. Al menos en Argentina es así. La minoría tiene acceso a un sistema de salud privado de excelencia. Entonces, la inmensa mayoría van a caer en el hospital público. Y lo cierto es que muchísimos de esos hospitales públicos no están capacitados para tratar una leucemia aguda. Y no porque el hematólogo que trabaja en ese hospital público no sabe. Probablemente el hematólogo sepa tanto como los que trabajamos en hospitales de excelencia, pero porque se necesita una, toda una red de atención médica gigante. Hematólogo, infectólogo, clínico, terapista, imagenólogo. Necesita una capacitación de enfermería extraordinaria, de limpieza e higiene de las habitaciones, de habitaciones personales y no compartidas. Todo lo que engloba atender a un paciente con una leucemia aguda no se consigue en la mayoría de los hospitales públicos, al ujú, menos de mi país. Estoy ujú, seguro que en el resto de nuestros países hermanos de Latinoamérica es parecido. Y ese es un ujú. punto en contra que tenemos. Ok, doctor. Y ahora, dentro de todo este proceso, ¿cómo aplica dentro de su experiencia? Sabemos que el aspecto emocional es un aspecto clave en el tema inmunológico. Mm, Dentro de la leucemia, ¿cuál ha sido su experiencia con este sí, factor? Ya entrando un poco más a mi lado como de psicooncología, desde el sí. lado, desde el aspecto emocional. ¿Cuál ha sido su resultado? ¿Cuánto aporta en el cuidado del paciente este aspecto? Desde la mirada del paciente y desde la mirada de los cuidadores. Mm. Yo un poco le digo a todos los pacientes, la mayoría de veces, un poco la misma reflexión. Lo que yo les digo, que estoy seguro, es que si el paciente se deprime, no hay quimioterapia que lo saque. Mm, Porque el paciente cuando se deprime se queda en la cama y se postra y pierde masa muscular y los pulmones funcionan mal y el riñón empieza a funcionar peor y se retiene líquido. O sea, todas unas consecuencias de la depresión severa a raíz de la leucemia o previa que hace que no se lo pueda sacar al paciente de ahí con nada, ni con la mejor quimioterapia del mundo. Entonces, eso yo le digo con seguridad. Ahora, entonces, por lo tanto, si yo voy a tener un buen estado de ánimo, me voy a curar más y no sé eso. Lo que yo sí seguro es que si te deprimís no vas a poder salir. Y a mí siempre me interesa cuidar el estado anímico del paciente, pero tampoco cargarle de la responsabilidad de que si se curó fue porque hizo bien las cosas, porque por ahí no se cura y las hizo bien también. así es. Entonces, no cargar el peso de la responsabilidad de su curación en su propio estado de ánimo, porque yo creo que ayuda, o al revés, empeora tener un mal estado de ánimo o un buen estado de ánimo, pero eso no es todo. Eh, y después, por otro lado, también siempre estimulamos al tema del entorno familiar y las visitas. Nosotros tenemos con el trasplante muchas estadías prolongadas, pacientes que de pronto están internados un mes entero o más. Y entonces la presencia del familiar al lado es re importante. Y entonces ahí de pronto uno pone en la balanza, bueno, pero si está el familiar, me puede contagiar, porque paciente con defensas bajas y un familiar con alguna gripe te puede contagiar. Bueno, y sí, ok, te puede contagiar. Pero si estás solo durante 30 días, te Peor. deprimís más, es peor.
Y entonces encontrar esa balanza de los riesgos y los beneficios, o de pronto un padre de familia con hijitos chicos que los extraña y le decís, bueno, ok, que vengan hoy, pero vienen del colegio, están sucios, y que vengan hoy, no importa, que vengan a verte, recarga energías, levanta el ánimo, o metete en WhatsApp y ten una videollamada con tus hijos. No, pero me van a ver pelada. Y bueno, pero vos necesitas que te vean. Y ellos también necesitan verte a vos. Y entonces estimulamos todo el tiempo de alguna manera ese aspecto. No sé si lo hacemos bien, ¿eh? Pero Ujú, lo conversamos muy, muy a menudo. Y aparte tenemos también, por suerte, un equipo de psico-oncología que pasa visita en las internaciones largas para hacer ujú. todo el tipo de ayuda, acompañamiento y prevención. Entonces, dentro de su experiencia, sí ha visto que hay un cambio, no de repente con la responsabilidad que usted menciona, pero sí afecta, definitivamente lo sabemos, que influye, impacta, más que afecta, impacta y puede impactar de manera. Esto es algo muy importante porque en muchos de los casos tenemos pacientes que se postran dentro de la cama, ya no quieren hacer, y muchas veces los cuidadores tratan de poder influir, en algunos casos los presionan para que salgan, para que caminen, para que hagan. Pero a veces también el paciente, propio del estado físico, no siente deseos de poder moverse, Mm. salir, pero siempre se le recomienda que por lo menos, aunque sea, se pare alrededor de su cama y que dé una vuelta alrededor de Siempre. la cama, ¿no? Que no Nosotros, necesariamente se postre. nosotros le decimos, yo siempre le digo a los pacientes de trasplante, vos para que el trasplante sea lo mejor y más corto posible la estadía, tres cosas tenés que hacer. Por ahí, si está Raúl, quizás ahí sacó. Ahí está, Tres Raúl, estás cosas. por ahí, pregunta, por favor. Tres Está. cosas. Estar afuera de la cama, comer lo mejor posible las cuatro comidas del día y tener el ánimo bien arriba. Estas Mm. tres cosas decimos todo el tiempo a los pacientes. Tenés un mal día, perfecto, pero que sea uno. Mañana levántate. ¿Estás cansado, no querés andar? Hacerle esfuerzo y salir de la cama. ¿Te llenaste con medio plato de comida? Por lo menos comer medio plato de comida y una cucharada más. Esas tres cosas todo el tiempo. Bueno, yo como paciente oncológica totalmente claro con lo que acaba de decir, es totalmente cierto, porque hasta ni siquiera puedes dormir por las quimios, ¿no? A veces ni siquiera puedes dormir, pero el hecho de quedarte todo el día en la cama, eso te debilita más, increíblemente la energía te desgasta más, y esto es un aspecto importante que va a ayudar, ¿no? A ese espíritu de lucha que de alguna manera desarrollamos dentro del proceso oncológico. Doctor, realmente ha sido un diálogo bastante abierto y claro y realmente le agradezco por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias, ha sido realmente un gusto poderlo tener. Invitamos a todos los que se han conectado hoy día y que van a ver después la conexión. Bueno, ya no puedo tener más tiempo al doctor aquí porque a él está ahorita ya prácticamente va a llegar a la medianoche, son las 11 de la noche en Argentina y le agradezco por este tiempo que se ha dado. Ha sido un gusto poder conversar con usted, compartir y a cada una de las personas que se están conectando y que van a ver después de este video, por favor véanlo desde el principio, nos ha dado detalles importantes sobre la leucemia, cómo poder detectarla, de qué manera poder afrontarla, los aspectos claves y no hablar de la leucemia necesariamente como un factor de muerte. Hay mucho que aprender, pero nosotros podemos hacer, siempre se puede hacer algo, sin importar las circunstancias, siempre se puede hacer algo. Un pequeño paso, pero se puede hacer algo. Y asimismo, aprovecho la oportunidad a todas las personas que están conectadas y que van a ver ello después, invitarlos a seguirse conectando a la campaña Gotas de Esperanza, dictada por Agua San Carlos, quien ha tenido una grata acogida. Doctor, aquí en Perú, la embotelladora Agua San Carlos desarrolló una campaña desde el mes de octubre donde promocionaba la atención psicológica por la compra de cierto. Entonces se ha logrado que la campaña sea exitosa y actualmente se va a lograr atender a muchas personas con cáncer de mama, entonces de manera gratuita. Entonces, los invitamos a inscribirse en el link para que puedan acceder a esta atención que es importante trabajar nuestras emociones, nuestro estado de ánimo es uno de los pasos más importantes. Siempre digo yo que es el paciente de alguna manera el primer protagonista del proceso, ¿no? Es por él, no es toda la carga en él,
pero sí el paciente es un aliado importante dentro del proceso. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algunas palabras para poder cerrar esta sesión de hoy con las que quiera cerrar? No, muchas gracias a vos, Ivonne. La verdad que fue un placer. Espero que les haya servido y que se hayan llevado algo a casa. Yo creo que mucho, doctor. Nos ha dado bastante por qué pensar y esperamos tenerlo aquí en nuestro podcast y continuar siempre dialogando y expandiendo este conocimiento sobre el desarrollo oncológico del cáncer para que así cada vez estemos más atentos a lo que pase, a lo que ocurra y cómo afrontarlo. Les agradecemos a todos por su participación y te invito que a ti, si te pareció interesante hoy día, que en este momento, por favor, recuerda que no sabes quién a tu costado puede estar necesitando saber acerca de este diagnóstico. Te invito a poderlo difundir en tus redes, haz automáticamente compartir y te esperamos la próxima semana, el próximo jueves 30 de noviembre, también a las 8 de la noche, hora Perú, aquí para poder dialogar. Ahora nos vamos a los ojos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.